Vamos, pues, buenas tardes. Ya, ya. ¿Qué tal empezaron su inicio de semana, chicos? Más o menos, profe. Ahí vamos. Ya no sigo con la Juan. ¿Ya estás listo para tu presentación? Yo creo que es eso, ¿no? Yo sí. Mi compañera creo que todavía no entra. Sí, profe, ahí entré, soy yo. Ahí está. Ya estoy. Ok, bueno, entonces ya empiezo a compartir pantalla. Tenemos unos 2 minutitos, ¿no? Para que inicien, ¿vale? Entonces sí está bien que compartas pantalla para que ya tengan listo para empezar, ¿vale? Ah, ok, sí. Entonces, Alonso, Antures, Antures, Llanos, Presente. Fuentes, Fuentes, Gallardo, Presente, profe. hola chicos, González, también está, Guzmán, González, pues. sí, Guzmán Hernández, Presente, maestra. Heredia, Huerta, Lara, Lázaro, Presente, Lázaro. sí, Pineda, Rosada, Presente, profe. ok, Pineda también ya vio, Salgado, Salgado Moreno, Presente. Salgado Román, Sánchez, Presente, profe. ay, sí está temprano, ¿Cómo es? Presente. Dolores Moreno, ¿sí estás? Sí, profe, aquí, presente. Peña. Ok. Peña sí está. Listo. Vamos a comenzar en un ratito. Espérenme, nada más ponemos el play. Profe, dijo que ya podíamos empezar. Permítanme tantito, chicos, porque
Voy a poner a grabar acción por cualquier cosa, ¿eh? Ok, entonces ya empezamos, ¿verdad? Bueno, buenas tardes compañeros. Nosotros somos el equipo 6 y está conformado por Juan Pablo González y yo, su servidora, Yarmi Alonso. Y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la intoxicación por drogas de abuso. Bueno, como introducción, quisimos poner 3 puntos importantes acerca del abuso de las drogas. Y el primero es que el abuso de drogas en la actualidad se ha vuelto un problema de clase mundial, específicamente en nuestro país, debido a que ha ido en aumento en los últimos años. México es un país afectado por las drogas en todos los aspectos, ya que es un país productor de drogas como la heroína, la marihuana y las metanfetaminas, y principalmente para los mercados externos, aunque también hay una demanda interna en crecimiento. Y finalmente, entre las drogas ilegales más consumidas en México, según encuestas realizadas por la INCODAT, está la marihuana, seguido de la cocaína y los alucinógenos. Conforme a la prevalencia del consumo de drogas en México, pues estos datos también fueron tomados por la ENCODAT, que es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, y que tiene como principal objetivo evaluar como de manera periódica las prevalencias y las variaciones del consumo de drogas en las poblaciones. Y dentro de estos datos mencionaba que México presentaba bajas prevalencias del consumo de drogas en comparación con otros países, como lo es, por ejemplo, Estados Unidos. Pero hablando como nacionalmente, el consumo de drogas, especialmente en la Ciudad de México, es ligeramente mayor que a nivel nacional, en donde también se reportó que consumen más drogas los hombres que las mujeres. Y la gráfica presentada pues muestra el porcentaje de intoxicaciones que se presentaron en urgencia por ciertas drogas de abuso. Y se puede observar que las intoxicaciones por cocaína son las que más se destacan, con un 60% de casos aproximadamente, seguido de las intoxicaciones por cannabis con el 30%, debido a que, como ya lo mencioné, pues estas son de las drogas que más se consumen. Hablando ya de la intoxicación por drogas, como aspectos generales, tenemos que este tipo de intoxicación causa cambios frecuentes que tienen implicaciones en las alteraciones de la percepción, de la vigilancia, la atención, el pensamiento, la capacidad de juicio y el comportamiento psicomotor e interpersonal. Otro punto importante de estas características es la severidad de la intoxicación, ya que esta varía entre los individuos porque va a depender de la sustancia implicada y en gran medida de la dosis consumida. Pero también dentro de las variables que determinan la severidad de la intoxicación está la tolerancia a la droga, ya que esta condiciona las manifestaciones de la intoxicación y se puede presentar con el uso de dosis mayores a lo usual.
También se toman en cuenta ciertas variables personales que pueden estar afectando igual en la severidad, y estas pueden ser el peso, la edad, el sexo y condiciones físicas de salud actuales y previas, ya que dosis relativamente pequeñas para ciertas personas pueden dar lugar a una intoxicación muy grave en las personas que estén sufriendo alguna fisiopatología. Otros aspectos que influyen son el uso combinado de sustancias, la duración o cronicidad del uso, el tiempo transcurrido desde la toma de la última dosis, la vía de administración y la pureza de la sustancia. Y finalmente, pues el cuadro clínico puede persistir por horas o incluso días después de que la sustancia ya no se detecte en el organismo. Y decía que esto podía pasar porque pequeñas dosis de la sustancia pueden como permanecer en algunas áreas cerebrales. Y bueno, vamos a comenzar con los ejemplos. Y como primer ejemplo, yo puse la intoxicación por cocaína. Y este es un alcaloide obtenido a partir de las hojas de la planta de coca, que es la Erythrocillium coca. Y es la que se presenta en la imagen que puse ahí. Y a partir de estas hojas se obtiene una pasta base, que es el sulfato de coca, con el cual se obtienen las distintas formas de la cocaína que existen en el mercado. Bueno, esta se presenta de diferentes formas según se haya procesado y tiene características farmacocinéticas, efectos y toxicidad diferente. En nuestro medio habitualmente se presenta en forma de clorhidrato de cocaína, el cual es el polvo blanco cristalino de sabor amargo, y este se obtiene a partir de la pasta base tras el tratamiento con ácido clorhídrico. Y es la que normalmente se conoce como coca, así, y que es esfinada. Otra es la pasta base, y pues esta es una pasta de color pardo negro que se obtiene tras la maceración de las hojas con ácido sulfúrico. Básicamente se considera como el producto bruto después del primer proceso de extracción a partir de las hojas de la coca. Y también se considera un preparado más tóxico a comparación de los demás, debido a que puede contener azufre y plomo, y que son contaminantes pues muy tóxicos. Otra forma de presentación es la base libre, y esta se obtiene mezclando clorhidrato de cocaína con otros químicos, y son cristales de cocaína puros con aspecto de un polvo blanco pardo. Esta se consume normalmente como en cigarrillos de papel aluminio. También está el crack, y esta es una forma de presentación que tras un tratamiento específico de la base libre con bicarbonato de sodio, amoníaco y agua, pues al secarse se tiene un aspecto de porcelana asemejándose a escamas de jabón cuando se tritura, y se le conoce así debido a que como se consume normalmente fumada, al calentarse provoca como unos ruidos de crepitación, como crujidos. Y finalmente una modalidad nueva de consumo es la de tés y bebidas, que contienen una concentración de cocaína similar a la encontrada de las hojas, que aproximadamente decía que era entre 4 y 5 miligramos por bolsa de té. Las vías de administración más frecuentes de consumo de la cocaína pues son la vía nasal, esfinada, la vía intravenosa, la vía respiratoria tras fumar o inhalar los vapores que ésta emite, y la vía oral. Entre ellas, la que más destaca pues es la vía nasal. Y con respecto a su toxicocinética, la absorción de la cocaína va a depender de la vía de administración, ya que
Este determina la velocidad de inicio y la duración de los efectos, y también la concentración en la sangre. Normalmente la vía nasal y oral presenta una velocidad de absorción más lenta en comparación con la vía respiratoria e intravenosa. En esta tabla pues se puede ver un resumen de la toxicocinética de las diferentes presentaciones de las cuales ya hablé. Y bueno, se observa que el pico máximo con las vías respiratorias e intravenosas se alcanza antes que en la administración nasal y oral, pero también se puede ver que la duración de los efectos es menor en la vía respiratoria e intravenosa, y justo esta característica es la que confiere la mayor capacidad adictiva en este tipo de vías, en la intravenosa y la fumada, debido a que tiene un efecto más intenso, pero es más pasajero. Una vez administrada la cocaína en el organismo, pues se distribuye ampliamente y se metaboliza mediante hidrólisis enzimática por esterasas e hidrólisis no enzimática, produciendo otros metabolitos que pueden ser más tóxicos o no. Y la eliminación de la cocaína es independiente a la vía de administración. Esta se excreta por orina en un porcentaje que alcanza hasta el 90% de la dosis consumida y menos del 5% de la cocaína eliminada sin metabolizar. Respecto a su toxicodinámica, la cocaína presenta como órgano principal, Diana, el sistema nervioso central, por lo que sus efectos, ya sea farmacológicos o tóxicos, van a ser específicamente a este nivel. Su mecanismo de intoxicación es con la inhibición de la recaptación de la dopamina, la serotonina y la noradrenalina a través del bloqueo de sus transportadores, lo que da lugar a la acumulación de estos neurotransmisores en la hendidura sináptica y la estimulación sobre los receptores postsinápticos. Al acumularse, en este caso, la dopamina en las neuronas, pues esta estimula esta va a estimular de modo más prolongado, causando directamente el aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial. Pero el aumento de la disponibilidad de la noradrenalina es la responsable de la mayoría de los efectos de la cocaína. Y la serotonina se relaciona con la presencia de alucinaciones o actividad sexual. Y además también sirve como un anestésico local, bloqueando los canales de sodio de las neuronas, produciendo así el bloqueo del inicio y de la conducción del impulso nervioso y la alteración de la contractibilidad cardíaca, que es lo que ocurre cuando se administran altas dosis de cocaína. Respecto a la dosis tóxica, pues cualquier dosis es potencialmente tóxica porque se han registrado muertes incluso tras un primer consumo. Por lo que es difícil predecir qué exposición será tóxica debido a que la variabilidad de la pureza, como ya lo había dicho, pues va a ser diferente en ciertas ocasiones. Pero en general la dosis de abuso inhalada o de vía oral es de 200 miligramos, en donde una línea de cocaína aproximadamente tiene de 20 a 30 miligramos. El crack se suele utilizar en dosis de 100 a 150 miligramos y la dosis letal de la cocaína es de 1 gramo o más. Con respecto a los efectos, estos pueden aparecer a corto plazo
y son estos que se presentan aquí, la energía y la felicidad extrema. También puede ayudar a realizar tareas físicas y mentales más rápidamente, pero en ciertas personas pues este efecto se puede ver opuesto. También presentan hipersensibilidad a la luz, el sonido y el tacto, y paranoia, donde las personas pueden sufrir desconfianza extrema de otras personas. También, pues, grandes cantidades de esta sustancia pueden causar comportamientos muy violentos. Y también existen los efectos a largo plazo, que son como, por ejemplo, la pérdida del apetito, ya no pueden percibir los olores. También algo muy común son las hemorragias nasales y la dificultad para respirar. En cuanto al cuadro clínico, pues la aparición de los síntomas depende de la vía de administración y de la dosis. Cuando se presenta una intoxicación leve, pues se presenta un aumento ligero de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura. Se presentan también náuseas, vómitos, palidez, sudoración y midriasis, que es la dilatación de las pupilas. En las intoxicaciones moderadas se presenta hipertensión arterial, taquicardia, hipertermia, sudoración profunda, calambres musculares, confusión y alucinaciones tácticas y paranoia. En las graves existe palidez, hipotensión arterial, edema agudo, hipertermia maligna y finalmente un coma. Y en las complicaciones puede llegar a generar cardiopatía isquémica, isquemia intestinal y finalmente la muerte súbita. El diagnóstico de la intoxicación en los pacientes con alteración neurológica se debe descartar la presencia de alguna hemorragia cerebral, y esto se hace mediante la realización de la tomografía computarizada cerebral. También el análisis urinario puede ser efectivo para detectar la presencia de esta droga, y hasta 72 horas después del consumo en un consumidor no habitual y hasta 7 días después en un consumidor crónico. También se puede realizar un estudio de enzimas cardíacas en caso de presentar un dolor torácico, porque en consumidores de cocaína estas enzimas se aumentan en un 50%. Y también podría ser una radiografía de abdomen, porque hablaba también de que permite visualizar los paquetes de cocaína en los pacientes que se consideran body packers. Y esto normalmente se tiene que hacer en intoxicaciones que son de graves a moderadas. De moderadas a graves. Conforme al tratamiento, pues no hay un medicamento específico que pueda revertir una sobredosis, pero el control se realiza con el tratamiento sintomático, el cual depende de los síntomas que presente el paciente. Y las únicas medidas que han logrado disminuir la mortalidad sobre una sobredosis es el control de la agitación y de las convulsiones. Y esto se hace mediante las benzodiazepinas y el enfriamiento corporal en caso de existir una hipertermia. Esto es para pacientes con intoxicaciones graves. El dolor torácico también es un motivo de consulta, y en general, posterior al momento del consumo de la droga, pues se presenta este dolor torácico y será preciso suministrar también algunas benzodiazepinas para el control de los signos vitales. La nitroglicerina y la
aspirina se utilizan en caso de isquemia coronaria y para la hipertensión se suministran alfa-bloqueadores o bloqueantes del calcio como segundo escalón. Y en los pacientes sin alguna clínica coronaria clara, pues deberán permanecer en observación de entre 9 y 12 horas. Se recomienda hacer determinaciones seriadas de las enzimas de miocardio, que incluyen al menos la troponina. Otro ejemplo que puse es la intoxicación por LSD, que son las siglas de la dietilamida del ácido lisérgico y que también es conocida coloquialmente como ácido. Esta es una droga alucinógena y fue elaborada por primera vez por Albert Hofmann en 1938 a partir del ácido lisérgico, que es una sustancia química que se deriva del cornezuelo de centeno, que es un hongo que crece en el centeno y en otros cereales. En 1945, Hofmann descubrió las propiedades alucinógenas del LSD de manera accidental, porque absorbió por la piel una pequeña cantidad de la sustancia y esto le produjo vértigos y alteraciones de la percepción. Y bueno, en los años 60, el consumo de esta droga se popularizó en grupos con tendencias hippies, en los cuales tenían la creencia que esta droga se debería de consumir como en grupos de personas grandes y en lugares especiales o específicos. Puede presentarse de diversas formas, tales como las tabletas, las cápsulas, las tiras de gelatina, los micropuntos, etc. Y también se puede presentar de forma líquida, incolora, con un sabor amargo, pero normalmente la distribución del LSD se lleva a cabo en hojas de papel secante sobre las que se impregna pues, el LSD y estas a su vez se decoran con diversos dibujos, adquiriendo al final un aspecto de algún sello o alguna calcomanía. Y normalmente este papel se divide en pequeños cuadros, en donde cada uno de ellos constituye a una dosis. Las vías de administración pueden ser oral, sublingual e intravenosa, pero incluso algunas personas pueden ponerse la estampilla como en la parte del ojo. Y la toxicocinética del LSD tiene una absorción gastrointestinal y se distribuye por todo el organismo. Esta se metaboliza por hidroxilación y se conjuga a nivel hepático. El efecto alucinógeno se produce al cabo de unos 15 a 40 minutos con una acción máxima de 2 a 4 horas tras la ingesta, pudiendo llegar a durar hasta 12 horas. Y su excreción por vía renal es hasta 5 días después de la exposición. Respecto a su toxicodinamia, su mecanismo de acción no está del todo definido, pero en lo que leí decía que se cree que el LSD estimula los receptores de 5-HT2A, que estos son los receptores de serotonina en el cerebro. Bueno, en general decía que afecta a muchos receptores en el sistema nervioso, pero en especial los de serotonina, y de aquí se desencadenan los efectos, porque estos receptores son los que controlan la corteza visual y es por tanto responsable de las alucinaciones relacionadas con esta droga.
Conforme a la dosis tóxica, pues el LSD se considera una sustancia muy potente y entonces pues bastan dosis muy bajas para que se pueda producir el efecto alucinógeno. Normalmente se puede encontrar en dosis entre 50 y 200 microgramos y esta dosis está habitualmente impregnada en los papelitos, en el papel secante, y la intensidad de los efectos va a depender de esta dosis. Pero se estima que la dosis letal en humanos está entre 0.2 y 1 miligramo por kilogramo. Cabe destacar que las muertes por LSD usualmente son por traumatismos ocurridos durante las alucinaciones, más que por el efecto de la droga en sí. Y dentro de los efectos que puede causar, pues están las distorsiones de la imagen corporal y alteraciones de la percepción de espacio y tiempo, en donde las percepciones se vuelven como más intensas o más brillantes y los colores igual se ven como más vivos, los olores y los sabores también se intensifican. Pero son más frecuentes las iluminaciones, que pueden ser visuales, pero también pueden ser táctiles o auditivas. Decía que son típicas las sinestesias, que normalmente son las que te hacen sentir que puedes oír los colores o ver los sonidos y esas cosas. Y puede darse al mismo tiempo también sentimientos aparentemente incompatibles, como niveles elevados de angustia, con temor a volverse locos. Pueden darse también sensaciones en las que se tiene una conciencia de los órganos internos, o sea, que tú estés sintiendo como late tu corazón o los pulmones. Con respecto al cuadro clínico, pues suele tener una duración de 6 a 12 horas, en donde en la primera hora, que es de fase sistémica, van a aparecer los síntomas simpáticos. En la segunda hora aparecen los efectos psicodélicos y estos son como la distorsión de la percepción, el olfato y el gusto, o las ilusiones visuales. Y en la última fase, que es la psiquiátrica, ya están los síntomas como despersonalización o algunos cambios de humores. También puede ocurrir un mal viaje, que es el estado de pánico, que dura hasta 24 horas. Y cuando hay un consumo crónico, pueden aparecer los flashbacks, que son recurrencias espontáneas de fase psíquica, desencadenadas por el estrés o por el uso de otras drogas. Y la ingesta masiva de LSD provoca complicaciones vitales como un coma, convulsiones o un paro respiratorio. Respecto al diagnóstico, no encontré mucho porque decía que no era detectado en la mayoría de los test de orina y se basa más como en los síntomas de consumo, o sea, en el relato del paciente. Y también se podía basar como en los acompañantes y pues en todas las manifestaciones clínicas. Finalmente, en el tratamiento, pues básicamente es la descontaminación o las medidas para acelerar la eliminación, donde se pueden administrar absorbentes como el carbón activado, y esta sustancia tiene la capacidad de unirse al tóxico a nivel gastrointestinal y formar un complejo que no se absorbe, pero es eliminado con las heces fecales. La administración de benzodiazepinas también puede ser de utilidad, aunque en casos graves, pues habrá que tratar mediante antipsicóticos. Y especialmente el diazepam va a servir para controlar la agitación y se recomienda administrar por vía oral o por vía intravenosa según sea la severidad de la intoxicación. Y para controlar las alucinaciones se recomienda administrar haloperidol de 2 a 5 miligramos por vía intravenosa.
Ah, buenas. En mi caso, les presento yo también dos ejemplos. El primer ejemplo se compone por anfetaminas. Este realmente también implica varios compuestos que están muy relacionados entre sí y que son de una fácil síntesis. Pero las anfetaminas entran en el grupo de las feniletilamidas y esta fue primeramente sintetizada en 1887 por el Deano y la denominó anfetaminas. La siguiente. Comúnmente las anfetaminas se consumen en únicas dosis y el primer efecto que van a generar es la de euforia y reforzamiento de de la actividad física, reduciendo también la sensación de cansancio. Esto principalmente por su capacidad de la liberación de dopamina por medio de la ruta mesocorticolímbica. Dale a la siguiente. Las anfetaminas, la intoxicación y muertes están asociadas principalmente a dos factores, a factores de causas violentas, ahorita hablaré un poquito más de la razón, y también por diferentes motivos fisiológicos, que van a ser desde hemorragia cerebral, insuficiencia cardíaca, hipotermia, edema cerebral y convulsiones. Hipertermia, perdón, disculpen. También por las aneurismas. Las aneurismas, como pueden ver en esas imágenes, se refiere al debilitamiento de las paredes de los vasos. Cuando es una pequeña zona referente, esta se va a formar una aneurisma escular, que es representativa por la presencia de un cuello. La visiforme carece de este cuello y normalmente es una elongación del debilitamiento del vaso, provocando que pareciera como una hinchazón como un globo. El problema de estos es que como es el debilitamiento, puede haber rupturas de estas, provocando derrames y en zonas con alta vascularidad, como es el cerebro. Siguiente. Para el diagnóstico de intoxicación por anfetaminas o consumo, los pacientes normalmente van a presentar la palidez y enrojecimiento de la piel, van a presentar escalofríos, la hiperactividad y la falta de cansancio son los efectos más comunes y observados, y de hecho hasta cierto punto los deseados en consumidores de anfetaminas. Va a haber también la sudoración, palpitación, taquicardia, taquipnea, hipertensión, midriasis, que es que se refiere a la dilatación de la pupila, entre otros efectos que también va de crisis nerviosas y por última instancia la muerte. Siguiente. Los anfetaminas van a tener los efectos neurológicos deseados, que va a ser la desorientación, la euforia y la disforia, sensación de aumento de energía y de estado de alerta, también la disminución del cansancio. Estos son los efectos deseados. De hecho, también las anfetaminas existe el estereotipo del consumo de anfetaminas en conductor de camiones o personas que realizan actividades muy prolongadas y que requieren cierta atención, principalmente por las horas de cansancio, como son los choferes y los conductores de tráiler. Sin embargo, existen los efectos neurológicos que ya son los no deseados a partir de intoxicaciones o por hipersensibilidad, que van a ser temblores, cefalias, insomnios, disminución del apetito, ansiedad, irritabilidad y agresividad. Estos tres últimos son los principalmente relacionados a las causas de muertes en relación a violentas. Al consumirlas, su estado psicológico se altera, haciéndolos predisponibles a agresividad. Rara vez se van a presentar los efectos psicóticos y depresivos, junto a alucinaciones, delirios, catatonia, convulsiones y coma. Esos son principalmente relacionados hacia usos crónicos de anfetaminas, además de intoxicaciones tanto crónicas como agudas. Siguiente. Para la toxicocinética, primeramente la absorción hay diferentes rutas de administración de las anfetaminas, desde parenterales o orales, fumadas, inhaladas.
pero en las que me voy a centrar más que nada es por la vía oral. Por la vía oral principalmente la absorción total va a ocurrir de 3 a 6 horas por estómago, por vía oral, perdón, alcanzando los niveles plasmáticos más altos de 1 a 3 horas, y los primeros síntomas se van a manifestar en los primeros 30 minutos. Siguiente. La distribución. La distribución de las anfetaminas van a ser totales. Estas van a ser muy fácil su traspaso por la barrera hematoencefálica debido a su alta liposolubilidad y su estructura muy similar a la de la adrenalina, provocando cierta acumulación en tejido del cerebro y en líquido cefalorraquídeo, también en pulmones y riñones. El volumen de distribución normal es de 5 litros sobre kilogramos. También estas son bases débiles, por lo que su unión a proteínas es muy baja o inexistente. Siguiente. El metabolismo de las anfetaminas va a ser principalmente por el citocromo P450, habiendo una desaminación. Bueno, habiendo dos rutas, la desaminación que nos va a dar como resultado la fenilacetona, la que se encuentra a mano derecha esquina inferior, y que posteriormente va a sufrir una reacción de oxidación y nos va a dar ácido benzoico, mientras que por el otro lado tenemos las reacciones de oxidación que van a dar resultado las 6-hidroxianfetamina. Siguiente. La excreción de las anfetaminas va a ser principalmente por ruta renal. Normalmente el 30% de la dosis se va a ir intacta por esta vía en las primeras 24 horas. También la acidificación va a aumentar la eliminación. También, se me olvidó mencionar, también las anfetaminas, por su carácter básico, van a tender a acumularse en fluidos ligeramente ácidos, como bien puede ser la saliva y el sudor. Bueno, más que acumulación, va a ser también eliminación. Siguiente. La toxicodinamia. Las anfetaminas van a tener diferentes mecanismos que todos van a estar muy relacionados hacia los diferentes neurotransmisores, siendo la dopamina, la serotonina, adrenalina y noradrenalina. Siguiente. Siendo principalmente 4 mecanismos por los que va a estar interaccionando. Primeramente va a provocar incremento de la liberación de la dopamina, aumentando su concentración, provocando efectos motores. Va a interactuar en el emocional, afectivo, y también va a tener un efecto psicoestimulante. La inhibición de la recaptación de serotonina va a provocar el aumento de la concentración de esta en el espacio extracelular, provocando bien estados de ánimo variados. Y también las anfetaminas, como estaba mencionando, tienen una estructura muy similar a la de la adrenalina, de hecho, variando solamente por grupos hidroxilos en el anillo aromático, y el cambio de la amina primaria a una amina secundaria. Por lo que uno también va a estar interactuando sobre los receptores adrenérgicos, y también va a aumentar la liberación de noradrenalina, estimulando estos mismos, también teniendo aumento de la actividad motora, disminución de la sensación de cansancio, vasoconstricción, que va a ser el causante de la hipertermia y del aumento de la presión arterial. También va a provocar la taquicardia y la sudoración. También lo último es una perturbación sobre los transportadores de vesícula de monoaminasas. Las anfetaminas se van a unir a estos transportadores, cuya función principal es la de el transporte de las monoaminoasas, que son los neurotransmisores más conocidos, la dopamina, serotonina, noradrenalina y adrenalina, provocando su aumento de su concentración en espacio extracelular. Siguiente.
Para la adrenalina, para la intoxicación por anfetaminas, no existe un antagonista específico, sino que igual que con la cocaína, se va a centrar principalmente en el combatir o en el tratamiento de los síntomas, intentando regular la hiperestimulación simpática, basado en los siguientes puntos. Siguiente. Primero es mantener la permeabilidad de las vías aéreas. Es importante ya que puede haber obstrucción de estas, abriendo una disminución de la concentración de oxígeno en sangre. Hay diferentes formas. También es la acomodar al paciente en posiciones, principalmente logrando llevando el mentón a barbilla, elevando barbilla para despejar vías aéreas, aunque también en hospitalización lo más común es la intubación. Utilizar RCP, ya que como estaba mencionando, uno de los síntomas también va a ser la insuficiencia cardíaca. Y el traslado hacia centros hospitalarios en casos graves es bastante importante. Siguiente. El cuarto punto se centra en el lavado gástrico. Como bien mencionaba, la absorción de las anfetaminas por vía oral va de 3 a 6 horas. En los casos en los que han transcurrido menos de 6 horas, se requiere un lavado gástrico, para la eliminación de las anfetaminas restantes, evitar su absorción total. Seguido de esto se trata con carbón activo y se trata también con diuréticos para provocar la ureasis para la eliminación de las anfetaminas. Como bien mencionaba, su principal eliminación es por vía renal y es una observación de 24 a 36 horas. Siguiente. Como bien, es el tratamiento de los síntomas y es tratar la hipertermia y la agitación de convulsiones mediante diazepam, utilizar el clorato de potasio intramuscular, que va a tener va a ser un efecto anticonvulsivo. También el uso de neurolépticos en caso de una fuerte agitación y de haloperidol de 2 a 4 miligramos. Es importante evitar el uso de clorpropamicida debido a que esta puede tener un efecto de hipotensión ortostática. Siguiente. Como el punto 6, como bien mencionaba, uno de los efectos es el aumento de la ansiedad. Es importante los ambientes tranquilos y relajados para evitar estímulos bruscos para la alteración de los pacientes. Y el último punto es evitar la acidificación de la orina, ya que puede ser muy peligrosa, ya que una de las causas que puede provocar las anfetaminas indirectamente es la rhabdomyolysis, la cual va a ser necrosis del músculo. Esta se puede provocar por impactos físicos, por toxinas, que no directamente es el caso de las anfetaminas. Y el tercero es por exceso de actividad física en individuos no acostumbrados a estos. Ese es el caso de las anfetaminas. Como bien decía, uno de los principales síntomas es el aumento de la actividad física. Esto puede provocar, en casos extremos, rhabdomyolysis, liberando fotoquinasas y mioglobulina. Estas en pH ácido pueden provocar la acumulación en riñón, provocando daño renal. Es importante regular en presencia de rhabdomyolysis, es importante regular la acidosis para evitar esta acumulación y daño renal y lograr la eliminación de estas. Siguiente. Mi segundo ejemplo consiste en la heroína. Fue primeramente sintetizada en 1875 a partir del clorhidrato de morfina. Se obtuvo a partir de una doble acetilación, dando como resultado la diacetilmorfina, conocida en este punto
que como fue comercializada como heroína. Este es un opioide que se utiliza como una droga de abuso. Siguiente. Para el diagnóstico de la intoxicación por heroína se basa principalmente en 3 síntomas. La miosis, que va a consistir en la contracción de la pupila. Va a ser la depresión respiratoria, que va a consistir principalmente en una falta de la suministración de oxígeno al cuerpo, la absorción, y el estupor o coma. El estupor se va a caracterizar por ser un estado en el que el individuo no reacciona a los estímulos externos más que por estímulos fuertes o agresivos, como puede ser sacudidas, golpes o gritos. Siguiente. La heroína tiene diferentes vías de administración, pero las más comunes son las parentales, principalmente la vía intravenosa, aunque también no se descartan las otras vías parenterales, como son la subcutánea y la intramuscular. Sí, también se suele fumar e inhalar. Sin embargo, no se suele utilizar por vía oral debido a su baja biodisponibilidad. Siguiente. Para la toxicocinética, tanto la heroína como la 6-MA, la cual es la 6-monoacetilmorfina, que es uno de los metabolitos de la heroína, estas suelen ser mucho más liposolubles que la morfina. Por lo tanto, estas van a alcanzar rápido pasar por barrera hematoencefálica. Siguiente. Va a haber una biotransformación de la heroína por medio de las carboxilesterasas 1 y 2, provocando primero la formación de 6-monoacetilmorfina y posteriormente esta va a biotransformarse a morfina. Y se va a hacer una eliminación va a haber una transformación por metabolismo hepático, intentando desactivar esta por oxidación microsomal y la conjugación con ácido glucurónido. Siguiente. La excreción va a ser principalmente excretado por vía renal. Al mismo tiempo, por este factor va a ser muy fácil su diagnóstico en pruebas toxicológicas, principalmente en orina, ya que se va a ver presencia de esta de 12 a 36 horas después de su consumo, siendo muy fácil su indicación y cuantificación. En la presencia de mayor de 30 microgramos sobre decilitro de orina, se le puede dar positivo a consumo de heroína o morfina. Siguiente. La toxicodinamia. Los opiáceos tanto los exógenos como externos, van a actuar muy, muy específicamente sobre los receptores opioides. Estos receptores se van a localizar principalmente en la superficie celular, en materia gris, y en médula espinal y en parte de tejido gástrico. Siguiente. Como bien mencionaba, los opiáceos van a actuar en este caso la heroína va a actuar como agonista puro para los receptores mu. Los receptores mu van a tener son diferentes receptores y son encargados de diferentes funciones. El efecto de la heroína va a provocar sobre los receptores mu un efecto analgésico y la euforia. Los receptores mu2 van a provocar la depresión respiratoria, mientras que también van a provocar ciertos efectos gastrointestinales y van a ser también encargados de la dependencia física. Siguiente. La morfina va a actuar tanto a nivel central como a nivel periférico. A nivel central se va a mostrar los efectos sedantes, la analgesia, la dependencia, tolerancia y la miosis. También va a provocar los efectos de depresión respiratoria y euforia. También los efectos periféricos, primero va a provocar un aumento en el tono muscular del tracto digestivo. Esto indirectamente va a provocar estreñimiento, ya que va a impedir el vaciado gastrointestinal y la absorción a nivel intestinal,
por lo que va a impedir el flujo con el paso correcto por intestino, provocando estreñimiento. También va a provocar liberación de histaminas, que van a ser las responsables de hipertermia, calor, enrojecimiento facial y prurito. Siguiente. Para el diagnóstico, principalmente se basa en historia clínica y también en información de las personas que acompañan al paciente. Se tiene que descartar primeramente hipoglucemia, ya que tiene cierto parecido con la sintomatología debido a los efectos, ya saben, lo de famoso de se me bajó el azúcar. Es importante también la radiografía torácica para descartar daño a pulmones por los efectos de depresión respiratoria. Se tiene que descartar otros tóxicos, hacer diferencial y principalmente, como bien comentaba, las pruebas toxicológicas, y en orina va a ser muy fácil la identificación de morfina y en dosis y en concentraciones mayores a 30 nanogramos sobre mililitro va a dar positivo a morfina y heroína. Siguiente. Para el tratamiento va a ser el control de vías aéreas y oxigenación. Como bien mencionaba, esto se va a lograr, igual que en las anfetaminas, lo principal para el control de las vías aéreas es la intubación y el suministro de oxígeno. El antídoto va a ser principalmente la naloxona, que es un antagonista directo de los receptores opioides. Este va a tener una unión a receptores mayor que la morfina, sin embargo tiene una duración de efecto muy bajo de 1 a 2 horas. Esta normalmente se administra vía intravenosa de 0.4 miligramos a 2 miligramos. Sin embargo, también en falta de percepción del efecto se puede llegar hasta 10 miligramos de suministración. Y también la dosis, si no, también en dosis pediátricas se puede implementar 0.0 miligramos, 0.01 miligramos por cada kilogramo. La duración ya lo había mencionado. Perdón. Y la descontaminación gastrointestinal es, aunque la morfina aunque la orina no se suele consumir por vía oral, se realiza una descontaminación más que nada para un vaciado gástrico, ya que, como bien mencionaba, el aumento del tono muscular va a impedir el vaciado gástrico. El paciente va a seguir teniendo alimento en el estómago y se pierde ciertos reflejos, por lo que puede haber regurgitación y puede haber broncoaspiración de vómito y puede provocar consecuencias. Y por último, la observación del paciente. Siguiente. Como conclusión, principalmente la intoxicación por drogas de abuso está muy asociado a las adicciones también, y también a su tráfico ilegal de estas. Las adicciones son enfermedades crónicas que van a durar durante toda la vida y son progresivas, lo cual significa una amenaza constante a la vida de las personas que están en este círculo. Siguiente. Bien, si conocen a alguna persona que tiene alguna dependencia a estas drogas o bien alcoholismo, estas son 2 clínicas que se encuentran aquí en Cuernavaca, que pueden llamar, estar en contactos para intentar internar a bien o ustedes si presentan alguna de estas adicciones o algún ser querido que sepan que las tiene. También Renovo Badic, esta clínica también presenta programas de trastornos psicológicos, como bien la ludopatía y la cleptomanía. Siguiente. Si conocen o tienen información acerca de tráfico ilegal de drogas o de estas sustancias, pueden realizar la denuncia por los siguientes números, también por este correo electrónico o bien por el formulario en línea. Principalmente no confío mucho en estos 2 últimos porque el correo electrónico no es anónimo realmente y te pide y conserva tu correo electrónico, y el formulario te pide muchos datos personales. Siguiente. O bien por la denuncia anónima al 088-89. Siguiente. Y aquí están nuestras bibliografías. Gracias, chicos. Gracias, chicos.
Viviano. Ah, no, ya Viviano ya preguntó. Sebastián. 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 ¿No está Sebastián? Haz una pregunta a tus compañeros. Puede ser dirigida o ambos. A ver. Ok. Me pregunta Sebastián, ¿cuáles son las dosis letales de la heroína? De la heroína, me parece que creo no las mencioné, se me pasó, disculpe. La dosis letal de la heroína por vía intravenosa está por consumo mayores a 70 miligramos, mientras que por vía oral es de 200 a 500 miligramos. Ya como mencionaba, tiene una pésima biodisponibilidad por vía oral. Pero esos factores pueden ver muy alterados, ya que se puede generar tolerancia a la heroína, por lo que al consumo crónico esta dosis letal aumenta. Ok. Gracias, Sebastián. Gracias, Juan. Cristian. Sí, profe. Bueno, Pregunta. mi pregunta es si existe alguna interacción, no necesariamente entre drogas, pero es que pueda potenciar el efecto de alguna de las que mencionaron. A ver, chicos. En el caso de la cocaína, sí. O sea, puede aumentar los efectos especialmente de euforia al combinarlos con el alcohol, porque produce como un metabolito que tiene una actividad similar a la de la cocaína normal, o sea, sola. Pero este metabolito también puede causar mayor adictividad y por lo tanto el incremento de la toxicidad pues aumenta, principalmente como a nivel hepático. Y bueno, en general, el suministro de las drogas con otro tipo de droga siempre va a tener como aumento el efecto que tengan. Ok. Gracias, Yaru. Gracias, Cristian. Candy. De las drogas que mencionaron, ¿cuál ustedes creían de estos que puede causar un efecto más letal o más tóxico a la persona? Que sea como que más agresivo. ¿Cuál de las cuatro es la droga más agresiva, chicos? En mi caso, bueno, en mi caso con respecto a las anfetaminas y la heroína, quien presenta más riesgo es las anfetaminas, ya que además de que no solo la anfetamina
metanfetaminas, sino que son más grupos. De hecho, en las metanfetaminas están diferentes drogas como la metanfetamina. Pero uno de los principales riesgos es para empezar, que muchas veces está contaminada. Además de que tiene una interacción sobre muchos de los neurotransmisores, tiene una dosis letal mucho menor y se me pasó que era la otra razón que iba a decir. También los efectos taquicárdicos y la agresividad, aunque no es directamente una muerte por toxicodinamia como tal, está muy relacionada a las interacciones de alrededor. Son los consumidores de metanfetaminas y de anfetaminas suelen volverse personas agresivas. O sea que no nada más es riesgo de la persona, sino también de las personas que viven alrededor, ¿no? Ajá, personas alrededor. Ok, Gracias. gracias. A ver, yo tengo una pregunta. Yaru, uno de los signos, o más bien de los síntomas que tenía la cocaína, signos, es la pérdida del olfato. ¿Cuántas vías de administración tiene la cocaína? ¿Por cuáles son las más bien de administración, no? De exposición. ¿Cuáles son las vías de ingreso de la cocaína que utilizan? Pues yo puse 4, que son como las más comunes. Pero en especial, pues la más común es la nasal. Ok, porque Bueno, porque uno de los signos característicos en la intoxicación por cocaína, o más bien ya sea crónica, es la pérdida del olfato. ¿Es por cualquier vía o solamente la vía nasal? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está generando? A ver. Ok, bueno, no lo revisé con detalle, pero según yo nada más es cuando es por vía nasal. Porque a lo que ya había visto es de que pues la cocaína hace que los vasos es una vasoconstricción. Y por ejemplo eso es lo que genera las hemorragias, pero como es un uso crónico, pues también afecta al sistema nervioso central y eso causa que tal vez se dé la pérdida del olfato. También lo agresivo de las otras sustancias que se utilizan para preparar per se la cocaína, ¿sí? Ya vieron la cantidad de sustancias que no son nada, digamos, ¿qué sustancias? Ácido clorhídrico, inclusive destapacaños. O sea, ¿se imaginan todas esas sustancias entrar por lo que son la vía nasal? ¿Se acuerdan en fisiopatología que empiezan a dañar las celulitas, empiezan a modificar, empiezan a generar una metaplasia y pues ende estas celulitas que tenían una función ahora ya no las tienen? Entonces empieza a haber un daño para tratar de adaptarse a este consumo crónico de esta droga, y pues uno de los problemas en este tipo de pacientes es eso, la pérdida del olfato. Y eso es debido al contacto directo con esta sustancia, que como dices, no es pura, tiene otras sustancias que son todavía más tóxicas, ¿sí? Aquí la cocaína, uno de sus problemas es eso, que los otros componentes de la cocaína, que quiere decir aquellos que se utilizan para preparar la cocaína, también generan efectos tóxicos, ¿ok? Sí, de hecho, agregando un poquito en eso, a lo que dicen que parte en la cocaína, en el caso ideal o lo mejor que pueden hacer si es el cortar la cocaína, normalmente la mezclan con, bueno, lo conveniente, lo bueno, entre comillas, sería la utilización de lactosa, aspirinas, se me fue el nombre, el paracetamol. Entonces sería lo correcto, lo idóneo mezclarlo con eso para rebajarlo. Sin embargo, no utilizan eso. Normalmente suelen utilizar muchos polvos
De hecho, hay hasta casos de rebajamiento con talco para bebé, que es óxido de no me acuerdo qué, lo siento. Ujú. Ya nos está pasando Sí. la receta aquí, Juan. ¿No? Ah, bueno. Y No, también no, no, uno no. de los, Mejor es no usarlo, chicos. No lo rebajen con nada. No y lo también usen. uno de los problemas con la inhalación, la aspiración de cocaína, bueno, de todas las drogas en general es que se pierde el reflejo del estornudo y esto va a provocar más contaminaciones y la inhalación de polvo. De hecho, existe un caso muy famoso que es de un paciente con adicción, bueno, con consumo crónico de cocaína, que perdió el reflejo del estornudo y en una ocasión inhaló un tallo de árbol, bueno, un brote, y de hecho y hubo un desarrollo del mismo en pulmón, y literalmente tuvo el problema de eso, literalmente empezó a crecer ramas en el pulmón. Ujú. Permítanme. Ok. Y a ver, Juan, Sí. de las anfetaminas y de la heroína, ¿ambas tienen antídoto? Antídoto como tal, bueno, las anfetaminas no tienen como tal un antídoto, y de hecho el problema es que es tratar la sintomatología. Es que principalmente utilización de diazepam y se me olvidó el nombre, perdón. Utilización de diazepam, cloracetato de potasio y los neurolépticos. Y para la cocaína, como tal, sí, no es un antídoto exacto. Bueno, sí es un antídoto. La naloxona, que es un medicamento que va a tener un efecto de antagonista de los receptores opioides. Tiene una unión más fuerte a estos que la morfina, por lo que es antagonista del efecto. Ok, bueno, ya los dejo, chicos, gracias. No hay de qué. Mañana los veo a las 9, chicos, en punto, por favor. Los quiero despiertos, ¿vale? Recuerden que mañana es la presentación, entonces, por eso los cito a las 9, no tiene caso que los cite a las 7 de la mañana. De 9 a 12 es muy buen el tiempo para que den la presentación de proyectos y platiquemos sobre los resultados, ¿ok? Ok, Sí, profesora. Gracias. Cuídense, chicos. Hasta luego. Descansen. Bye. Bye.